En Navidad, Dios nos regaló a Jesús. La Navidad es Jesús. Estas 3 últimas semanas hemos estado considerando el verdadero mensaje que se encuentra detrás de la Navidad. Y hemos visto que hay un mensaje de gozo, de paz y de esperanza. Hoy veremos que en esencia el verdadero mensaje de la Navidad es un mensaje de salvación que trae consigo gozo, paz y esperanza. En estos 3 últimos domingos hemos leído varias veces Lucas 2, 1, 14, haciendo especial énfasis en el contenido del anuncio del ángel y del canto de las huestes celestiales. Dice así el ángel: no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y las huestes celestiales cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El anuncio del ángel es muy significativo y muy esclarecedor, porque además de pedirles a los pastores que no tuvieran miedo, les dice el motivo por el cual no tenían que temer. Y ese motivo es que la buena nueva que les iba a comunicar es una gran noticia, una excelente noticia, una noticia que no solo iba a traer gozo, sino que además paz y esperanza a todos los hombres. Pero, ¿cuál es esa noticia capaz de producir todas estas emociones? Pues la noticia es nada más y nada menos que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La gran noticia, la noticia que lo iba a cambiar todo y que nos iba a cambiar a todos, es que en Navidad Dios nos regaló la salvación al regalarnos a Jesús. Por otro lado, hemos leído el relato bíblico del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y en él se nos decía: he aquí un ángel se apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los ángeles en el Evangelio de Lucas anuncian la buena nueva de un Salvador. Y en el Evangelio de Mateo el ángel anuncia a qué ha venido ese Jesús a salvar. Ha venido precisamente a salvar el pecado del hombre. El pecado. Con el pecado hemos topado. A nuestra sociedad no le gusta que se le hable del pecado, ni mucho menos que se le diga que el pecado es el causante de los males de la humanidad, y aún menos le gusta que se le diga que él es un pecador y que por tanto necesita un Salvador. Pero por mucho que el hombre no quiera reconocerlo, el verdadero problema del hombre es el pecado. La humanidad necesita ser salvada de su propio pecado. Todas las guerras que estamos sufriendo, todos los desastres naturales que estamos viendo, las grandes diferencias sociales, las tremendas injusticias, las crisis económicas y demás desastres, todos y cada uno de ellos tienen su causante, su origen en el pecado del hombre. Y Dios, para solucionar el problema del hombre, es que en Navidad Dios se hace hombre. Se hace hombre para salvar al hombre, para salvarlo de su verdadero problema, el pecado. Sí,
El mensaje de la Navidad es un mensaje de gozo, de alegría, de paz, de esperanza. Pero el mensaje completo de la Navidad es un mensaje en que el tema del pecado ocupa no solo un papel importante, sino un papel predominante. Porque el mensaje completo de la Navidad es que aquel que anuncia que el hombre necesita ser salvado, lo necesita ser salvado de su pecado. Y que Dios, para suplir esa necesidad, en Navidad nos regala a Jesús. En Navidad Dios se hace hombre para salvar al hombre, para salvarlo de su pecado. Y es precisamente el anuncio de esta gran verdad que trae y que genera gozo, paz y esperanza a la humanidad. Sí, Jesús nace en Navidad en un pobre pesebre, pero nace para ir a la cruz del Calvario, para allí pagar el precio de la culpa del pecado y de esta manera poder salvar a toda la humanidad. El mensaje completo de la Navidad nos habla tanto del pobre pesebre como de la cruenta cruz en la que Jesús fue clavado para la redención de nuestros pecados. La gran noticia, la gran buena nueva de la Navidad es la salvación. Por tanto, el gran regalo de la Navidad no es otro que Jesús. Y lo más extraordinario de todo es que ese gran regalo es gratis. Es gratis. La salvación es un regalo gratuito, por pura gracia de Dios. Dice la palabra, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, ¿sabéis? Las generaciones actuales suelen tener ciertos reparos con los regalos gratis. Cada vez nos fiamos menos de lo gratuito. Por lo general pensamos que debe haber trampa y cartón detrás de un regalo gratis. Por lo general pensamos que el que regala algo gratis tiene motivaciones ocultas, que algo busca, que algo espera, que nadie regala algo valioso sin esperar nada a cambio. Nosotros, los seres humanos, pensamos, piensa mal y acertarás. ¿Sabéis por qué nos fiamos de los regalos gratis? ¿Sabéis por qué tenemos tendencia a pensar que es cierto el refrán, piensa mal y acertarás? ¿Sabéis por qué? Pues por causa del pecado. Por causa del pecado. El pecado que hay en nosotros nos hace desconfiar. El pecado, como digo, es nuestro gran y verdadero problema. Es por ello que en Navidad Dios nos regaló a Jesús para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Para salvarnos de nuestro pecado. Necesitamos ser salvados de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza de pecado. Necesitamos ser rescatados y es por ello que en Navidad Dios nos regaló a Jesús. En Navidad Dios nos regala la salvación. Y además lo hizo gratis. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Dios no está afectado por el pecado. Y es por ello que Él no tiene motivaciones ocultas detrás de este regalo. Dios, al no estar afectado por el pecado, es que nos puede regalar algo tan preciado como es la salvación sin por ello esperar nada a cambio. Porque Dios, además de ser inmensamente grande y santo, es intrínsecamente bueno y generoso.
Dios en Navidad nos regaló totalmente gratis a Jesús y con ello la salvación, lo cual conlleva que también nos dio gratis el gozo que podemos experimentar incluso en momentos de tribulación. Nos regaló la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nos regaló la esperanza en la vida eterna, la certeza de que lo mejor está por llegar. Y Dios nos ha regalado todas estas cosas porque Él, además de ser santo y no estar afectado por el pecado, sabe que nadie, pero absolutamente nadie, podía pagar el precio que valen todos estos regalos que Jesús nos da en Navidad. Nadie puede pagar por su propia salvación. Nadie puede pagar el precio de su pecado. Es por ello que solo la sangre de Jesús vertida en la cruz es que nos puede salvar. La salvación es gratis porque no se puede comprar, porque no se puede ganar. Por eso y por algo más. Porque, mirad, los que más dan no son los que más tienen, sino los que más aman. Los que más dan no son los que más tienen, sino los que más aman. Y Dios da porque ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos engañemos, los que más dan no son los que más tienen, sino los que más aman. Y el amor de Dios es de una magnitud, de una calidad y cantidad inimaginable e incalculable. Tanto nos ama Dios que en Navidad dio al que Él más amaba, a su Hijo. Nos dio a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es, para que obtenga el regalo de la salvación que lleva implícito el gozo, la paz y la esperanza. Bien, la salvación es gratis, pero la salvación tiene un precio, dado que la salvación costó un elevado precio. A ti y a mí la salvación no nos cuesta nada, pero eso no quiere decir que Dios no tuviera que pagar un alto precio por nuestra salvación. El precio que pagó Dios fue, como hemos visto, motivado por su amor por ti y por mí, el precio de su Hijo. Dios pagó con Jesús. Dios Padre se desprendió de aquel a quien más amaba, a su Hijo, para salvarnos a ti y a mí, para salvarnos a todos nosotros. Mirad, por más vueltas que le doy a este hecho, por más veces que predico de esta extraordinaria verdad, me doy cuenta que soy totalmente incapaz de alcanzar a entender, de alcanzar a comprender la magnitud, la calidad del amor de Dios. Intento hacerme una idea, intento explicar lo mejor que sé y que puedo, pero con todo soy consciente de que me quedo corto. Pero no solo yo, cualquiera de nosotros. Es tanto el amor derramado en Navidad, es de tal calibre, es de tal intensidad, que se hace prácticamente imposible poder explicar el profundo amor de Dios. Pero, y como suelo decir, los peros son importantes, pero puede ser difícil expresar el amor de Dios con palabras,
Pero lo que no es difícil es entenderlo, hasta los niños lo entienden. Y sobre todo, lo que no es difícil es experimentarlo. A lo largo de mis años de creyente y de mi ministerio pastoral, he aprendido una cosa, al menos he aprendido una, que debo dejar de intentar de entender aquello que por mi finitud soy incapaz de comprender en su totalidad, para pasar a aprender a disfrutar, a asumir, a experimentar el gran amor de Dios por mí. Yo soy incapaz de entender que Dios, sabiendo cómo yo soy, porque Él me conoce, mi mujer también, pero Él más, sabiendo cómo yo soy, conociendo bien mi interior, mi pecado, con todo, Él me ama y me da a Jesús, me da el regalo de la salvación. Para mí es inexplicable. No soy capaz de entenderlo a la perfección y capaz tampoco de explicarlo a la perfección. Pero aunque no pueda acabar de entender el gran amor de Dios por mí, por ti, por toda la humanidad, lo que sí puedo hacer es disfrutarlo, experimentarlo. Y lo que también puedo hacer es compartirlo. Y esto es precisamente lo que estoy haciendo en esta mañana. Es por ello que desde este púlpito te digo, Dios te ama. Y te ama tanto que en Navidad te regaló a Jesús. Que en Navidad te dio el regalo de la salvación, del gozo, de la paz, de la esperanza. Y todo ello gratis, por amor. Mirad, el mensaje de la salvación en Navidad tiene 3 conceptos importantes a asumir, a interiorizar, tanto para nuestra mente como para nuestro corazón. En Navidad, Dios quiere que tomemos conciencia de 3 realidades, o más bien de 3 necesidades. En Navidad, Dios quiere que nos demos cuenta que en primer lugar le necesitamos a Él y solo a Él, y no toda la parafernalia comercial que envuelve la Navidad. En segundo lugar, Él quiere que aceptemos el hecho de que necesitamos ser perdonados. Dado que por más que nuestro orgullo muchas veces nos impida reconocerlo, lo cierto es que somos pecadores. Y en tercer lugar, debemos darnos cuenta de que necesitamos ser salvados, necesitamos ser rescatados, necesitamos aceptar a Jesús que nace en Navidad, pero que nace para ir a morir a una cruz y al tercer día resucitar, y así salvarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Es por ello que en esta mañana, que como iglesia estamos celebrando la Navidad, quiero invitarte a que reconozcas en tu corazón estas 3 necesidades vitales que todos tenemos. Te invito a aceptar el amor de Dios, a aceptar el regalo de Dios, a aceptar a Jesús en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados. Pide a Dios que te dé el gozo de la salvación, que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que te dé la esperanza de una vida eterna, de una vida plena en Jesús. Considera seriamente aceptar esta invitación. Pero mientras tanto, déjame profundizar un poco más sobre el hecho de que la salvación para ti y para mí sí es gratis,
pero costó un alto precio. Hemos reflexionado un poco sobre el precio que tuvo que pagar Dios Padre al desprenderse de su Hijo. Déjame reflexionar también un poco sobre el precio que tuvo que pagar el propio Señor Jesús. En más de una ocasión, a lo largo de esta serie de predicaciones de Navidad, he dicho que en Navidad Dios se hace hombre para salvar al hombre. Que en Navidad sí Jesús nació, pero que nació para morir. Él fue del pesebre a la cruz. Nació sí en un pobre pesebre, pero nació para morir en una cruenta cruz. Déjame que te cuente cómo fue ese viaje del pesebre a la cruz. Lo primero que tuvo que hacer Jesús fue encarnarse, hacerse hombre. Y al hacerse hombre lo que tuvo que hacer es despojarse, vaciarse a sí mismo. Algo tremendo. Dice la Escritura en Filipenses 2. Él, refiriéndose a Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es allí en la cruz, clavado de pies y de manos. En esa cruz Jesús experimentó no solo el tormento físico y el tormento emocional y espiritual, sino que allí Jesús experimentó el abandono de Dios. Mateo 27 nos dice, Eli, Eli, lama sabactami, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del pesebre a la cruz, del vaciamiento al abandono. Si es difícil entender la calidad y cantidad de amor por ti y por mí, más difícil resulta entender cómo el Señor Jesús, por amor, estuvo dispuesto a no aferrarse a su condición de Dios y estuvo dispuesto a desprenderse, a dejar su gloria, a hacerse hombre, a limitarse a nuestras limitaciones y en esa condición de hombre vivir una vida humilde, obediente y dispuesta al sacrificio de la cruz. Hay que amar mucho, pero mucho, para estar dispuesto a hacer algo así. Hay que amar mucho, pero mucho, para renunciar a lo que eres y a lo que tienes por amor y para salvar. ¿Tú crees, por ejemplo, que el rey de España va a renunciar a sus derechos reales porque sí? ¿Y se convertirá en un ciudadano más porque sí, por amor a los españoles? Te aseguro que no. Pero no solo el rey, es que ninguno de nosotros lo haría. ¿Tú crees que, por ejemplo, un catedrático de universidad iba a renunciar a su categoría, a su sueldo, a su reputación para convertirse en un profesor de primaria? Ya te digo yo que no. Pero es que no él, cualquiera de nosotros. Pero Jesús sí. Jesús no solo estuvo dispuesto a hacerlo, es que Él lo hizo. Se despojó de su gloria. Nació de forma humilde. Nació en un pesebre. Vivió de forma humilde. Y finalmente fue voluntariamente a la cruz.
para, una vez allí, en la cruz, experimentar lo más horrible de las experiencias. No solo la muerte, sino que en el momento antes de morir experimentó el abandono de Dios. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo la convicción personal que ninguno de los dolores experimentados por el Señor Jesús antes de ser clavado en la cruz, como cuando ya lo estaba, fue tan doloroso como experimentar el abandono de Dios en el momento preciso en el que Jesús se hacía pecado para pagar nuestros pecados. Él, Jesús, que había experimentado desde la eternidad una comunión íntima y perfecta con el Padre, ahora, en el momento más complejo, en el momento de álgido dolor físico y emocional, experimenta el abandono de Dios al cargar sobre sí todo el pecado de la humanidad. Por más que quiera, no puedo hacerme ni una pequeña idea de lo que debió sufrir el Señor Jesús. Tú y yo, como creyentes que somos, cuando pasamos por problemas y por angustias, por tiempos de dolor, de desesperación, hay un hecho que lo hace soportable. Y es tener la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Como creyentes, cuando todo nos va mal, cuando todo se nos hunde bajo nuestros pies, hay algo a lo que sabemos que nos podemos agarrar y aferrar, y es a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos aporta consuelo, esperanza y seguridad en medio de la angustia. Jesús, en el peor momento de su existencia humana, en el momento de máximo dolor, lo que experimentó es la total certeza de que el Padre la había abandonado, haciendo ese momento insufrible. Es por eso que el relato dice que con una gran voz expiró. Sabemos por el Evangelio cuál fue ese grito. Consumado es. Jesús murió consciente de que se había hecho pecado, pagando así el precio de nuestro pecado. Y que eso había provocado el abandono de Dios. Pero también era consciente de que había terminado la obra por la cual el Padre la había enviado a la tierra. Y era pagar con su vida el precio de nuestro pecado. En Navidad, Dios se hace hombre para salvar al hombre. Sí, tu salvación, mi salvación, es gratis, pero a Dios le costó un alto precio. Y todo ello por amor. Es por ello que ante tanto amor derramado, ¿cómo nosotros no vamos a responder con gratitud al destapar el regalo de la salvación, del gozo, de la paz y de la esperanza que Dios nos está dando en Navidad? ¿Cómo no ofrecerle a Dios no tan solo nuestra gratitud y adoración, sino además toda nuestra vida? ¿Cómo no darle a Dios y decirle: Dios, mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Ayúdame a administrarlo para tu honra y para tu gloria. Ayúdame a ponerlo todo bajo tus pies. En Navidad, Dios nos regaló a Jesús. Dios nos regaló la salvación.
¿qué le vamos a regalar nosotros en Navidad a Jesús? Pues bien, a ti que eres consciente que todavía no has depositado tu fe personal en Jesús, te propongo que el regalo que le puedes hacer es decirle: acepto con gratitud tu regalo de perdón, de paz, de gozo y de esperanza. Y acepto con fe a Jesús en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Ese es el mejor regalo que puedes hacer. Y a ti, que te declaras creyente, te propongo que el regalo que le puedes hacer es hacer tuyas esas palabras que en su día pronunció el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículo 20, cuando dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ti que eres creyente, te propongo y me propongo a mí mismo que en esta Navidad destapemos una vez más el regalo de la salvación, que lleva consigo el regalo del gozo, de la paz y de la esperanza, y que no solo lo destapemos, sino que lo experimentemos, que lo disfrutemos, que no seamos como aquellos miserables ricos que tienen de todo pero no disfrutan de nada. Disfrutemos del regalo de la salvación. No permitas que nadie te robe el gozo de la salvación. No permitas que nada ni nadie te arrebate esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No permitas que nadie te arrebate de tu corazón la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y permíteme proponerte una cosa más. Proclama, comparte el mensaje de la salvación. Dile al mundo que la Navidad es Jesús. Dile al mundo que el gozo, la paz y la esperanza tienen un nombre y que su nombre es Jesús. No dejemos de proclamar que en Navidad Dios se hace hombre para salvar al hombre. Recuerda que no da más el que más tiene, sino que más ama. Amemos pues nosotros a los que tenemos cerca y demos aquello que nos ha sido regalado. Regalemos a Jesús. Mi oración por ti, por mí, es que en esta Navidad aquellos que aún no habéis depositado fe en el Señor Jesús, lo hagáis, teniendo así seguro la mejor Navidad de vuestras vidas. Y aquellos que la Navidad ya es una realidad en vuestro corazón, que no dejemos en ningún momento de disfrutar y experimentar, pero también de proclamar que la Navidad es Jesús, que el verdadero regalo de la Navidad es Jesús. Que Dios nos bendiga a todos. Feliz Navidad, bon Nadal. Amén.